Vamos a la palabra de Dios, Filemón 17 al 18. Filemón tiene un solo capítulo y hoy veremos de los versículos 17 hasta el 25, pero vamos a leer del 17 al 18. También damos la bienvenida a los que nos visitan, que vienen acompañando a hermanos nuestros. Perdonar como fuimos perdonados es el tema número 2 de esta serie que hoy termina. Filemón, gracia que restaura. Empezó la semana pasada y termina el día de hoy. Leamos Filemón 17 al 18. Dice la palabra de Dios: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En 1829, un hombre llamado George Wilson fue condenado a morir en la horca por robo a mano armada de correspondencia federal de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente en ese entonces, Andrew Jackson, le concedió un indulto, un perdón. Sorprendentemente, Wilson rechazó el perdón. Este caso llegó hasta la Corte Suprema y el presidente del tribunal, John Marshall, dictaminó lo siguiente: el perdón es un pedazo de papel. Su valor depende de que sea aceptado. Si se rechaza, no es perdón. George Wilson murió ejecutado en la horca, con el perdón en la mano. Esta historia a algunos nos puede dejar sorprendidos, sin palabras, pero a la vez esta historia también va a confrontarnos. ¿De qué sirve el perdón si no lo aceptamos, si no vivimos como perdonados, si no caminamos en perdón? ¿Y de qué sirve haber sido perdonados si no estamos dispuestos a perdonar? No perdonar es volvernos como esta persona, es rechazar el perdón que recibimos y morir ahí con el perdón en la mano. El perdón, mis hermanos, no es un accesorio, algo bonito, no es un accesorio del Evangelio, es la esencia precisamente del Evangelio. Esa cruz que está aquí en mis espaldas, esa cruz que nosotros conocemos, que ya se ha vuelto algo familiar para nosotros, algo cotidiano, esa cruz, la cruz de Cristo, no solo nos reconcilia con Dios, a los que hemos creído, puede reconciliar a los que no han creído, pero no solo eso, nos llama también a la reconciliación con los demás. Y este es el corazón del mensaje en estos versículos finales de Filemón. Pablo no solo intercede por este siervo llamado Onésimo, también muestra cómo se ve el Evangelio en acción. Hemos aprendido recientemente qué es el Evangelio, aprendimos qué no es y qué es el Evangelio, pero hoy en esta segunda parte de esta serie breve de la epístola a Filemón veremos cómo se ve el Evangelio en acción. Un amor que paga el precio, un amor que construye puentes y un amor que está dispuesto a restaurar lo roto. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde su primer encarcelamiento en Roma. Este encarcelamiento lo vemos en Hechos, capítulo 28, ya al final del libro de los Hechos, al final. Y esta epístola es un testimonio vivo del poder del Evangelio transformando las relaciones humanas. A diferencia de otras epístolas de Pablo que son sumamente doctrinales, Filemón no desarrolla en esta epístola una teología sistemática. Más bien, aplica la teología de la gracia a una situación concreta. La restauración entre un esclavo fugitivo llamado Onésimo y el amo de este esclavo fugitivo llamado Filemón. Así es como se titula la epístola. En los primeros versículos, los primeros 16, vimos cómo Pablo presenta a Onésimo ya no como un esclavo inútil que huyó, sino como un hermano en la fe, un hermano útil. De inútil se volvió en útil en Cristo. Sin embargo, en los versículos 17 al 25, el apóstol Pablo va más allá. Ahora le ruega a Onésimo por la restauración plena de Filemón, por un perdón sincero. Intercede Pablo aquí con el corazón de Cristo, es lo que vamos a ver. Y este mensaje central de esta segunda parte es el siguiente: el perdón no es una emoción. ¿Puede decirlo? El perdón no es una emoción, aunque están involucradas las emociones, ¿no? Si no fuéramos robots o algo así. Pero el perdón, más que una emoción o más allá de una emoción, es una acción voluntaria que refleja lo que Cristo hizo por nosotros. Si personas que no han conocido a Cristo son capaces de perdonar a otras,
¿cuánto más espera de nosotros que hemos experimentado el amor de Cristo por nosotros? Y así como Cristo intercedió por nosotros, así como Él asumió nuestra deuda, Pablo hace lo mismo por Onésimo. Y ahora Filemón está siendo desafiado, recuerda, públicamente, porque tú y yo somos cartas abiertas leídas por los hombres, y públicamente está siendo desafiado a responder tal y como fue tratado por Dios. Todos, mis hermanos, tenemos en nuestra vida por ahí, en algún rincón o a lo mejor muy cercano, algún Onésimo. Puede ser un amigo que falló, puede ser un familiar que te hirió, que se burló de ti, puede ser desde cosas mínimas como que se burló de tu aspecto físico o ofendió a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o puede ser que hizo un daño todavía mayor. O algún hermano en Cristo que te decepcionó, que no resultó ser lo que tú creías que era. Y tal vez hoy puede ser también que no haya nadie en tu lista, que tú digas, no, pastor, ni en ningún rincón por ahí, nadie está en mi lista, nadie es mi Onésimo, pero tarde o temprano la vida te va a poner en el lugar, perdón, no de Onésimo, sino de Filemón. Vas a tener que decidir si perdonas como fuiste perdonado, y en ese caso la pregunta no va a ser, ¿tengo que perdonar? ¿Tengo a alguien a quien perdonar? Sino, ¿estoy preparado para perdonar cuando Dios me lo pida, si no hay algún ofensor en mi vida? El Evangelio, mis hermanos, no solo nos reconcilia con Dios, también nos llama a reconciliarnos con otros. Eso es lo que vemos. Y para que haya una reconciliación, pues tiene que haber una ofensa. Para que haya una reconciliación, tiene que haber una separación, un pleito, un problema. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Por si tú estabas pensando, no, pues no me voy a involucrar, no voy a hablar con nadie en la iglesia, cuando termine me voy a ir, nunca voy a invitar a nadie a mi casa, nunca voy a ir a la casa de nadie, cada quien su religión, ¿verdad? ¿Así? Bueno, si tú estabas pensando que esa era buena idea, pues veo difícil cómo puedas poner en práctica esto del perdón, porque en toda relación interpersonal surgen las fricciones, surgen las diferencias, surgen las ofensas, pero esas son oportunidades para que pongamos en práctica el Evangelio. Y cuando entendemos cuánto se nos ha perdonado, pues ya no hay justificación para retener lo que no nos pertenece, el rencor. Ese rencor que puede haber en ti, que puede haber en mí, en algunos de nosotros, no nos pertenece. Y no tenemos por qué seguirlo reteniendo, seguir quedándonos con eso. Así que iniciemos en el versículo 17, leámoslo nuevamente. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aquí Pablo está haciendo una petición audaz, que de hecho tiene varias implicaciones espirituales. Vamos a reflexionar primero en la palabra compañero. Esa palabra compañero en el griego es la palabra koinon, de donde viene esta palabra koinonía, que usamos como compañerismo. Y esta palabra se traduce también como un socio en algo que implica unidad profunda, en algo que implica un propósito común. Debe haber unidad para que los proyectos puedan salir adelante. Debe haber unidad para que el matrimonio pueda salir adelante. Debe haber unidad en la familia para que la familia no sea solo algo que sobrevive, sino algo que es sólido y es algo que es capaz de resistir a la corriente del mundo y los embates del enemigo. Así que esta palabra tiene estas implicaciones de unidad y de propósito común. No se trata entonces únicamente de amistad superficial. Esa amistad que tienes con el vecino, que sales y buenas tardes vecino, y hace calor o hace frío y qué bonita le quedó la yarda y cosas como esas, va más allá de lo superficial. Está hablando, compañero, koinon, de una comunión espiritual activa. Las únicas relaciones que son capaces de soportar las pruebas y de perdurar por años son las relaciones espirituales. Y es ahí en donde cobra sentido cómo es posible que pueda una persona joven ser compañera de una persona mayor, de mucho mayor edad. ¿Por qué? Porque no están unidos por lo superficial. Si le vas a un equipo de deportes y yo le voy a otro, o le vamos al mismo, entonces si me caes bien, si somos del mismo país, si somos, qué sé yo, de la misma colonia, etcétera, o de la misma carrera. No, todas esas divisiones, todas esas barreras se caen en Cristo y puede haber ahora entre nosotros unidad y amistades que realmente perduran. Si aplicamos este término koinón o compañero a la analogía que Pablo frecuentemente utilizaba, que era la analogía del ejército, esto cobra más sentido. Somos compañeros
pero no el compañero de la escuela, sino soldados de un mismo ejército, que estamos combatiendo activamente esta batalla de la fe, que estamos comprometidos con la extensión del reino de Dios, con la extensión del evangelio, y si no estamos unidos, vamos a ser vencidos. Si los soldados no están en un mismo propósito, no están unidos en el mismo propósito, imagínate cómo le va a ir al ejército. Tienen que estar unidos. Y hay hasta películas, ¿no?, que son memorables. Una de un soldado que lo dejaron ahí todo herido y el otro soldado lo fue cargando todo el camino y para salvarle la vida a este compañero no lo dejó allí muerto. ¿Por qué? Porque eran del mismo ejército. El llamado de Pablo aquí para Filemón es que considere su llamado, considere su misión, que considere su propósito y desde allí que actúe. Y esto nos aplica para todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Hemos de reflexionar en nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, por ejemplo, hemos de reflexionar en nuestro llamado. Cuando las cosas no salen como esperábamos, reflexionemos en nuestro llamado, en nuestra misión, en nuestro propósito. Qué importante es hacer eso cuando somos ofendidos. Dejar de pensar en nosotros mismos, porque eso es lo que pensamos automáticamente, ¿no? No es que me hizo, es que me dijo, es que no me dio, es que no me reconoció, y es que él siempre y yo nunca, y cosas como estas. Empezamos a centrarnos en mí, en mí, en mí y en mí, para recibir. Yo siempre soy la blanca palomita, el otro siempre es el diablo, ¿no? Pero qué importante es que más bien dejemos de pensar en nosotros mismos y que pensemos en la investidura que nosotros llevamos, en la identidad que tenemos en Cristo, en nuestra misión, que es llevar el evangelio, nuestro propósito. Si nosotros hacemos eso, si reflexionamos en nuestra identidad, vamos a hacer más sencillo perdonar. Esto va a convertirse en algo más sencillo, restaurar va a ser algo más sencillo. ¿Cuál es la acción que debe tomar Filemón desde allí? Desde reconocer, soy compañero de Pablo, estamos en un mismo propósito, en una misma misión, en una misma batalla. ¿Cuál es la acción? Dice, recíbele como a mí mismo. Él debía recibir a Onésimo como si fuera Pablo. La palabra recíbele, del griego proslambano, no significa solamente aceptar de nuevo, sino significa acoger, abrazar, incorporar activamente en la vida. Y este es uno de los versículos más impactantes en toda la epístola, porque no solo está hablando de perdón, está hablando de restauración, de una dignidad redimida. Y recuerda, Onésimo agravió económicamente y moralmente a Filemón. Y Pablo no está pidiendo simplemente a Filemón que no lo castigue. O sea, él cometió una ofensa, pero no le está diciendo, no le hagas nada. No. Está yendo más allá. Está diciéndole, trátalo como a mí mismo, como si fuera yo. Y esto es como una transferencia de crédito, de afecto, de valor. Pablo está actuando aquí como un intercesor. Diga intercesor. Y lo hago que repite esta palabra porque es muy relevante en este punto de la enseñanza. Intercesor, intercesión, fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Te voy a dar varios versículos. Romanos 15, versículo 7. Aquí da un mandato, Pablo, ya no a un Filemón delante de la iglesia, sino aquí lo da a toda la iglesia. Por así alguien estuviera diciendo, bueno, esa ya Filemón con Onésimo y Pablo, ese es su rollo, yo acá aparte. No. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y tú quizás no hayas dimensionado todavía cómo es que Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y nos recibió así. Cristo, el inocente, el que fue concebido sin pecado y que nunca pecó y que cumplió toda la ley, tomó nuestro lugar y ahora el Padre nos recibe como a su Hijo. Él no nos ve a nosotros, Él no te ve a ti, Eric, no te ve a ti, Carlos. Él ve a Cristo en nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Estoy en Él y cuando Dios me ve a Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios dice que, es a lo que se refiere cuando dice que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo,
no en mis habilidades, no en mis capacidades o en mis méritos, sino en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que eso es a lo que se refiere, que Él, al tomar nuestro lugar, eso produce que el Padre nos reciba como si fuéramos Cristo. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, subraya eso último, en Él. En Cristo tú y yo somos justicia de Dios. No eres la agraviada, la divorciada, la engañada, el afectado, el agraviado. No. Eres justicia de Dios en Cristo, si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador. En esencia, eso es el Evangelio. No fuimos simplemente perdonados, fuimos revestidos de la santidad de Cristo. Nos fue puesto el vestido de Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea que fuimos inmersos en su cuerpo al haber creído en Él, dice, de Cristo estáis revestidos. Esa es la identidad que tú y yo tenemos. No solo fuimos perdonados ante el Padre, ahora somos sus hijos adoptados, coherederos juntamente con Cristo, como dice Romanos 8:17. Y espero que podamos ver cómo Cristo intercedió por nosotros ante el Padre. No solo para que Él no nos diera el castigo que merecíamos. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo va a morir alguien por haber pecado? Bueno, pues esa es la justicia de Dios. Ante un Dios santo, pues no puede cohabitar ese Dios santo con el pecado. Por tanto, todo lo que no va de acuerdo con su santidad tiene que morir. Por esto es que Cristo vino a dar su vida, a derramar su sangre para que todo aquel que cree en Cristo pueda estar en Cristo y ya Dios no vea el pecado de la persona, sino que vea a Cristo. Así que esto es lo que el Señor hizo por nosotros. No solamente nos quitó el castigo que merecíamos, que era la muerte, y eso hubiera sido más que suficiente, ¿no? Pero Él fue más allá. Él nos heredó las mismas promesas de Cristo, y lo que es mejor, es nuestro abogado ante el Padre si volvemos a pecar. Es lo que le dijo Juan a los discípulos. Les dijo: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a veces nos toca ser como Filemón, otras veces nos toca ser Onésimo, pero no perdamos la oportunidad también de ser Pablo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? A veces nos toca ser Filemón, somos los agraviados, somos los ofendidos. A veces nos toca ser Onésimo, somos los que ofendimos, somos los que agraviamos, somos los que le hicimos algo malo a alguien. Pero no solo están estos dos personajes, estamos viendo ahora a Pablo como intercesor. Así que todos tenemos esa oportunidad y cuando se presente no la perdamos. Yo pudiera preguntar aquí, ¿qué hacemos cuando nos enteramos de que dos hermanos están enemistados? ¿Qué hacemos? Bueno, algunos dicen, pues es su problema, yo ni me meto, a mí qué me importa. Pero otros van con uno y escuchan los motivos por los cuales están enemistados. Luego van con el otro y escuchan los motivos por los cuales están peleados, nomás para enterarse del chisme y ya. Y no hace nada, ya. O le dicen a otros, ¿no? Y dice, ay, no me diga que eso le hicieron, hermana. Ay, no, qué fea la hermana. Y luego va con la otra, ay, no me diga. Y ya, se quedan con el chisme nada más. Pero hay algo aún peor, que le empiezan a echar sal a la herida. Ay, sí, no, es que yo ya había visto que la tiene contra usted. Yo ya había visto que le tiene mala voluntad. Yo no sé, el otro día yo vi que usted la saludó así y que le volteó la cara. Qué mala onda. Y ni me acuerdo cuándo fue, pero sí, ¿verdad? Le echan sal a la herida. Más bien, mis hermanos, imitemos a Pablo, aquí lo estamos viendo, pero sobre todo imitemos a Jesús. Seamos intercesores para defender la causa de Cristo. Su causa, la causa de Cristo se llama perdón. Así que convirtámonos, así como Pablo, en puentes para unir. En vez de solamente oír el pleito de uno con el otro, convirtámonos en puentes para unir lo que está separado. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo no está minimizando el daño aquí. Bueno, sí, ya te dañaron, pues ya ni modo, perdone, ya. No. Él está reconociendo
que Onésimo pudo haber causado una pérdida material concreta, usando aquí dos términos importantes, la palabra daño y la palabra deuda. Esta palabra daño también significa agravio. Esta ofensa no fue una ofensa imaginaria. ¿Qué fue lo que hizo Onésimo siendo esclavo de Filemón? Huyó. Probablemente le robó. Ya con el simple hecho de haber huido, pues ya le causó pérdida. ¿Por qué? Porque las labores, el trabajo y la operación que tenía este hombre rico llamado Filemón dependían de sus esclavos. Y si le faltaba uno de los esclavos, pues se le movía toda la operación, ¿no? Así como en una empresa o en una compañía, cuando no llega uno de los trabajadores y era requerido y era importante, te para toda la obra, ¿no? Te para todo el trabajo y eso te produce pérdidas. Por esto es que pues, uno debe ser responsable en el trabajo y en cualquier área. Si somos hijos de Dios, pues debemos ser responsables. Así que huyó y ya solamente con eso le causó pérdidas, pero muy probablemente también le robó. O sea, ¿cómo se iba a ir sin recursos? Pues también agarró de ahí un poquito, recursos para su escape. Así que hizo perder a Filemón dinero por ya no estar, así que pues, lo dejó con la herida y con la carga. En la sociedad romana de ese entonces, ¿qué le ocurría a un esclavo fugitivo? A un esclavo que huía, le pertenecía a su dueño, pero había huido. ¿Saben qué le ocurría? Era castigado con severidad y a veces hasta con la muerte. A veces le daban pena de muerte a un esclavo que huía, por eso no cualquiera se atrevía a hacerlo. Y Filemón tenía el derecho legal, o sea, tenía todas las de la ley de acuerdo al tiempo en el que él vivía, para reclamar restitución y justicia y que castigaran a este siervo Onésimo. Pero Pablo, en lugar de exigir justicia humana, presenta una alternativa superior. Recuerda que tú y yo caminamos por encima de las reglas del mundo. O sea, yo no cumplo las reglas del gobierno porque el gobierno las implemente, aunque pues me estoy sujetando al gobierno. Las cumplo porque yo voy por una ley superior, que es la ley de Cristo, que es la ley del amor, que es el amor a Dios. Yo voy por encima, o sea, a mí no me tienen que decir las cosas, yo las hago por amor, ¿me explico? O sea, a mí no me tienen que decir, no maneje este 4 de julio borracho. O sea, yo no es que no manejo borracho el 4 de julio porque me lo están diciendo, o para que no me pongan un ticket, una multa, para que no me den un DWI o este tipo de multas que son carísimas. Lo hago ¿por qué? Porque amo a Dios, porque mi copa está rebosando, porque no necesito tomar alcohol, no necesito intoxicarme, es la palabra que estaba buscando, para sentirme bien. Yo ya me siento bien así. Yo ya soy buena onda sin tomar alcohol, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? No necesito tomar alcohol, soy buena onda. Igual tú también, o sea, no necesito tomarme 2 tequilas para que me salga lo chistoso y lo valiente y lo buena onda. No, yo ya soy buena onda. Tengo el gozo del Señor en mí. Así que él tenía este derecho legal, pero Pablo le dice, no, nosotros vamos por encima. Nosotros, la alternativa que tenemos es la intercesión, es la gracia en vez de la justicia legal. Así que aquí vemos que perdonar no significa fingir que no pasó nada. Si tú estás ahí, le estás regando. O sea, te ofendieron y todo, no pasa nada y ya. No se trata de eso. Perdonar es ver el daño de frente, es lo que está haciendo. Te agravió, es mirar el daño de frente, pero decidir no dar un castigo. No es que lo voy a borrar de mi mente y no me voy a acordar y ya. No. Es decidir no dar un castigo. Decidir no demandar justicia. Significa dejar de cargar la ofensa. No porque no dolió. No, tampoco caigamos en ese tipo de situaciones que no tienen sentido. No, pues sí dolió. Claro que dolió lo que te dijeron. Claro que dolió lo que te hicieron. Claro que dolió lo que te transaron. Sí, no porque no dolió, sino porque Cristo ya cargó la nuestra. Ya cargó nuestra ofensa, ya cargó nuestro pecado. Todos tenemos a alguien a quien perdonar, o la mayoría. Y si no es hoy, va a llegar el día. Perdonar es un acto preventivo de fe, un fruto del Evangelio obrando en nuestro corazón. Si verdaderamente el Evangelio está obrando en nuestro corazón, hemos de estar dispuestos a perdonar. Sin embargo, a veces decimos que perdonamos, pero secretamente queremos que el otro pague. No, yo ya perdoné, o me hago como que no pase, pero en el interior decimos, ojalá que pague todas las que me hizo y con intereses. Cuentan de un niño, estaban en la escuela, y un niño agarró el cuaderno favorito del otro niño y lo rompió, ¿no?
mala onda el chamaco. Entonces el maestro llegó allí para arreglar la situación entre ellos y le dijo: oye, ¿perdonarías a este niño que te rompió tu cuaderno? Y le dijo: sí, pero primero quiero que sienta lo mismo que yo sentí. Eso dijo el niño, ¿no? Todo temblando así. Bueno, así somos a veces. En cambio, el perdón bíblico dice: lo que me hiciste fue real, pero lo pongo en la cuenta y en las manos del Señor Jesús. Ahí está. En la oración del Padre Nuestro, si la recuerdas, Jesús nos enseñó a orar así en Mateo 6:12: perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores. ¿Qué le estamos pidiendo ahí al Señor? O sea, en la petición, en la oración, ya va implícito que tú y yo estamos dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que vamos a necesitar el perdón de Dios. Y el Señor Jesús dijo: el que no perdone tampoco será perdonado. ¿Te fijas? Entonces no tenemos otra alternativa. Cuando nos ofenden, ¿cuáles son mis opciones? Perdonar. Y perdonar de corazón. ¿Cómo? Como fuimos perdonados nosotros en Cristo. Versículo 19 de Filemón: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Lo reafirma allí. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo aquí hace algo impresionante. Está reafirmando este compromiso de saldar la deuda de Onésimo. Y esto nos enseña algo, ¿no? O sea, la generosidad y decir: ¿sabes qué? Pues yo voy a poner de mis recursos. Y Pablo está diciendo, aunque estaba en la prisión, está diciendo: yo no sé cómo lo voy a hacer, pero si hay que pagar algo, que Filemón debe algo, yo lo pago. Y esto, mis hermanos, es un acto de sustitución. Pablo no fue el que causó el daño. Él no tuvo nada que ver con lo que le hizo Onésimo a Filemón. Más bien, lo que vemos aquí es que él voluntariamente se ofrece a pagarlo. Es decir, yo patrocino a este joven en el campamento, yo patrocino a este desafío juvenil, yo patrocino la deuda de este siervo que huyó. Y tenemos como ilustración bíblica la parábola del buen samaritano. Creo que todos la conocemos ahí. Este hombre que iba de camino fue robado en el camino, fue golpeado y lo dejaron ahí abandonado como muerto. Pasó un levita de largo, pasó el sacerdote de largo, no hicieron nada, pero pasó el que menos se pensaba que pudiera hacer algo, un samaritano. Uno que pues era rechazado por los judíos, y al ver, aún siendo rechazado por los judíos, al ver ahí a un judío moribundo, dice la palabra que lo cargó, lo puso en su carruaje, sanó sus heridas, lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero en Lucas 10:35: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pablo está reflejando ese mismo amor, asumiendo la carga con tal de que estos dos hermanos se reconcilien. Si el problema es dinero para que ustedes se reconcilien, dice Pablo, yo lo pago. ¿Te fijas? O sea, a ese nivel de intercesores debemos ser tú y yo. Y luego, con una ternura inteligente, al final del versículo añade: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y esto pudiera parecer manipulación, pero no lo es simplemente traer a la memoria la realidad. La realidad es que Pablo fue quien predicó el evangelio a Filemón, y no solo le predicó el evangelio, sino que también lo discipuló. O sea, era un padre espiritual para Filemón, y Filemón venía a tener una deuda espiritual con Pablo, pues mucho mayor de la deuda material que Onésimo pudiera tener con Filemón, ¿no crees? O sea, siempre las deudas espirituales son más altas si es que consideramos las cosas espirituales superiores a las materiales. Así que esta deuda espiritual de Filemón con Pablo superaba cualquier pérdida material que él hubiera experimentado. Y Pablo estaba actuando de acuerdo con lo que Jesús había enseñado en la parábola del buen samaritano, pero a la vez estaba también ilustrando lo que Dios hace con nosotros. Nosotros le debemos tanto a Dios que no le cobraríamos a otro lo que nos debe. ¿Sí? Nadie dijo amén, pero dice: ay, pastor, pero me cuesta mucho trabajo ganarme. ¿Y cuánto le costó a Jesús ir a la cruz? ¿Cuántas humillaciones le costaron a Jesús? Golpes, y no solo eso, el abandono del Padre estando arriba de la cruz, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Eso lo hizo, y eso ocurrió por tu pecado, por mi pecado,
por los pecados, aun que tú y yo podamos cometer en el futuro, están cubiertos por la sangre de Cristo si nos arrepentimos, si los confesamos y nos apartamos. Así que te estoy nada más tratando de poner en perspectiva cómo se ve la deuda que tienen para con nosotros, cualquiera que sea, con la deuda que nosotros le debíamos al Señor. Así que ahora sí, espero ya oír un amén cuando decimos esto, ¿no? Le debemos tanto al Señor que no le cobraríamos a otro lo que nos debe. Y ahí está aquella parábola que el Señor también habló y enseñó a sus discípulos, de este siervo que fue perdonado y no quiso perdonar. Fue perdonado una deuda impagable, eso somos tú y yo, y cuando salió había otro que le debía una deuda pagable. Pues sí, era una lana y todo. A lo mejor con esa lanita se podía ir de vacaciones a Florida o no sé, a Cancún, qué sé yo, pero cuando sale se la cobra duramente, y cuando se entera el Señor que le había perdonado, ¿qué dice? No, ¿sabes qué? Esto no es justo. Y esto, mis hermanos, es precisamente en lo que nosotros estamos reflexionando. ¿Estamos dispuestos a asumir el costo de restaurar a alguien? A veces no es dinero. O sea, estoy hablando así como en la posición de Pablo. Pablo está diciendo, yo pongo el dinero con tal de que ustedes se reconcilien. Y a veces pues nos toca a nosotros estar allí también, reflexionando en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a asumir el costo para que dos hermanos, dos personas se reconcilien. No siempre es dinero, puede ser que sea dinero, pero ¿qué podemos decir del tiempo? Energía, lágrimas. ¿Estamos dispuestos a cargar con lo que el otro no puede pagar para poder ser restaurado? El perdón verdadero siempre va a costar algo. Siempre va a costar algo el perdón verdadero, pero nunca va a costar tanto como lo que Cristo pagó por nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer muy famosa llamada Corrie ten Boom predicaba en Alemania acerca del perdón. Estaba dando un sermón así como este. De pronto entró un exguardia de concentración, se sentó, escuchó el sermón, empezó a llorar y al final se acercó a ella y le dijo, qué bueno es saber que nuestros pecados son perdonados. Ella lo mira fijamente y lo reconoció, porque ese mismo exguardia en un campo de concentración abusó de su hermana cuando era niña. Corrie cuenta que sintió por un momento que no podía perdonarlo, pero rápidamente oró en silencio y le dijo, Señor, no puedo, pero tú puedes. Extendió su mano, lo perdonó y sintió una descarga de amor sobrenatural en su vida, sobre ella. Dios, mis hermanos, no nos pide que sintamos ganas de perdonar, porque si no, pues no va a pasar nunca. O a lo mejor nos dan ganas, pero ya cuando llegamos se nos quitan. O cuando se va a presentar la oportunidad, se nos quitan. Él nos pide que recordemos cuánto hemos sido perdonados y que obedezcamos en fe, que demos ese primer paso de fe. Estoy preparando una enseñanza sobre eso, dar los pasos de fe. Que demos ese primer paso. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y aquí vuelve a usar la palabra hermano, recordando esta unidad espiritual que los une. Le dice, tú y yo somos hermanos, pero él también es nuestro hermano. Onésimo también es nuestro hermano. Y le ruega, hazme este favor en el Señor. Ese término que aparece ahí, provecho, tiene un juego de palabras con el nombre Onésimo, porque Onésimo significa útil o provechoso. Y además está usando la misma expresión del versículo 7, le dice, conforta mi corazón. El griego anapau, que es refrescar, como con este calor, ¿verdad? Te tomas un agua mineral bien fría con limón, así, te refresca. O un Gatorade, ¿no? Te vuelve la vida. Eso es lo que significa esta palabra confortar el corazón, es traer descanso. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Filemón, hazme un bien. Onésimo ahora puede ser útil otra vez. Era inútil, pero ahora puede ser útil otra vez. Pero para que funcione ya en esta nueva utilidad necesita ser restaurado. Si tú haces eso, si tú lo perdonas y lo restauras, me vas a dar gozo y vas a traer descanso a mi corazón. Cuando perdonamos, no solo bendecimos al ofensor, al que nos ofendió, también bendecimos a quienes oran, a quienes discipulan, a quienes están esperando que haya una restauración. No sé si tú habías pensado que
Esa decisión de perdonar puede ser una respuesta a la oración de alguien más. Alguien había estado orando, estos hermanos están del chongo, están peleados, pero Señor, te pido que se reconcilien y yo estoy dispuesto a moverme y a pagar cualquier precio con tal de que ellos vuelvan a estar unidos. Y cuando perdonamos, puede ser esta respuesta respondida, o esta oración, respondida. El perdón, según lo que vemos aquí, refresca a los corazones cansados, da esperanza a los que luchan por reconciliarse, honra a los que invirtieron su vida. Un pastor verdadero se duele cuando dos hermanos están enemistados. Y un pastor que está enterado de cómo están pasando las cosas se entera de estas situaciones. Yo me he enterado por ahí hace mucho, ¿verdad? Hace años que han habido entre algunos de ustedes pleitos y eso de verdad duele en el corazón. Y peor aún, duele más cuando uno de los dos desiste y dice: pastor, Dios me dijo que me vaya a otra iglesia. Patrañas, como película doblada, ¿no? Te peleaste con el otro y no quieres perdonar y crees que la respuesta es huir, como este inútil, como Onésimo, huir a otra iglesia, y lo único que estás haciendo es exportar a otro lado esa amargura que tú tienes. Pero sí duele. Por otro lado también trae gozo cuando uno ya otra vez ve a los hermanitos juntos, ¿no? Que ya se están invitando a comer otra vez, es gloria a Dios, ya se reconciliaron, qué bueno. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí Pablo no está amenazando, una vez más, no está manipulando, no está imponiendo, simplemente está confiando. Y esa confianza es poderosa. Él está seguro, cree que Filemón, lleno de amor de Cristo, no solo va a perdonar, sino que va a ir esa milla extra. Va a hacer ese aún más. ¿Cuál sería ese más? Pudiera ser recibirlo como hijo. ¿Te imaginas? Maravilloso eso. Recibirlo no ya como esclavo y darle su certificado de libertad. Decirle: ya no vas a ser más esclavo, aquí está tu certificado de libertad. Enviarlo como un colaborador. No lo sabemos, pero la frase apunta al principio de que el perdón auténtico no se queda en lo mínimo. El perdón auténtico no se queda en lo mínimo. Bueno, está bien, ya te perdono, ya. No. La vida cristiana, mis hermanos, no se queda en lo mismo, o en lo mínimo, perdón. Ni el perdón, ni nada en nuestra vida cristiana se queda en lo mínimo. Yo ahí doy nomás para salir. Yo ahí nomás hago como que hago, pero no hago. No nos quedamos en lo mínimo. Siempre vamos más allá. Siempre buscamos ir más allá. Lo mismo en el perdón. El amor genuino siempre va a ir más allá, va a caminar esa milla extra. Por ejemplo, tenemos esa situación cuando Pedro traiciona a Jesús. ¿Por qué lo traiciona? Porque lo niega. Después de que caminó con él, después de que vio sus milagros, después de que hizo viajes con él, etcétera, lo traiciona y lo niega. No una, ni dos, 3 veces lo niega. Sin embargo, el Señor, cuando lo ve nuevamente, le dice: apacienta mis ovejas. No le dijo: está bien, te perdono, pero siéntate. No, le dijo: te perdono y te restauro a ese llamado que yo te había dado. Te envío nuevamente. El perdón completo no solo restaura una relación, restaura también el propósito. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Lo veíamos en la enseñanza anterior. Y aquí aprendemos una lección más, lo que sí es la exhortación. Hemos oído acerca de este término exhortar, exhortándonos, exhortación, y automáticamente lo traducimos como un regaño, ¿no? Lo exhortó, lo regañó y casi le da un zape celestial. No. La exhortación es, en una de sus acepciones, es animar a alguien, es darle ese empujoncito a la persona para que haga el bien. Es mejor, mis hermanos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra familia, con nuestros hijos, es mejor decirles a nuestros hijos: mira, te voy a dejar esta tarea porque yo sé que tú puedes cumplirla. Es más, puedes con eso y más, hijo, así que ahí te la dejo. Siempre va a ser mejor eso a decirle el típico: pobre de ti si cuando llego no hiciste lo que te dije. Ya sé que no vas a poder. Sé que siempre es un embarradero, pero pobre de ti que no esté bien hecho. ¿Te fijas cómo son 2 maneras diferentes de decir lo mismo exactamente? O sea, le estás encomendando una tarea a tu hijo. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Ahorita oramos por los jóvenes, ¿no? Le estás dejando una tarea.
Pero ¿cómo comunicamos esa tarea? Cuando tú dices, pobre de ti que no lo hagas, mira, estás perdiendo su corazón, estás provocándolo a ira, estás dañándolo internamente y el cúmulo de ese daño después tiene su florecimiento, ¿no? Y después andamos, ay, ¿por qué mi hijo no me quiere hablar? ¿Por qué se quiere ir de la casa? Pues y todo el tiempo de tonto no lo bajaste. O no directamente, pero le hiciste sentir como tonto. Tú nunca puedes, ya sé que tú, ya sé, ¿qué voy a esperar de ti? Nunca puedes hacer nada bien. Ese tipo de cosas endurece el corazón. Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos lo que está haciendo Pablo, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que tú puedes. Y cuando nosotros le decimos, te voy a dejar esto porque sé que puedes hacerlo, yo sé que tú puedes con eso y con más, eso, mis hermanos, da fruto. Da fruto y obviamente un fruto productivo. Por esto vemos a los jóvenes cuando se les habla así, que son más seguros, que logran objetivos, y no andan, a diferencia de cuando se les habla así de pobre de ti que nunca puedes, andan todos así, todos jorobados, todos en el teléfono, todos hemos ahí, ¿no? Todos, nunca pueden dar una, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se les está hablando mal, ¿no? Y bueno, esto pues va de pasadita, es solo uno de los puntos. Este principio se puede llevar también al liderazgo. Es bueno decirles a nuestros empleados, si tú estás en un trabajo y tienes empleados, es bueno decirles a tus empleados, mira, yo sé que ustedes pueden. En vez de no enseñar, en vez de no modelar y después decir, yo sabía que no iban a poder, yo sabía que no sirven para nada, yo sabía que tienen al peor equipo del mundo o que tengo el peor equipo del mundo. ¿Te fijas? Esto puede aplicar para todo, con la esposa, con el esposo. Gordo, ya sé que tú siempre haces un embarradero, pero no. Por otro lado, decirle, no, tú puedes, te salen bien ricos los pancakes, síguete esforzando y así, ¿no? Versículo 22. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y aquí muestra esta confianza en que va a ser liberado pronto. Y ya está haciendo planes, dice, cuando sea liberado voy a ir a visitarlos. Y esto implica dos cosas. Este perdón no solo es vertical, Dios y yo. O sea, yo peco, Dios me perdona y todo bien. No solo es vertical, también es horizontal, es comunitario, ¿sí? El perdón genuino restaura la comunión rota, pero también prepara el camino para relaciones más fuertes. Las relaciones fuertes, si tú conoces a amigos de muchos años, tú vas a darte cuenta cuando platicas con ellos que en algún momento han tenido conflictos y han sabido superarlos. Y lo mismo en el matrimonio, por ejemplo. En los matrimonios que duran muchos años, pues son matrimonios que están experimentados en el perdón, que están experimentados en ofenderse el uno al otro, pero dejar pasar las ofensas o hablar, corregir, crecer juntos. Eso es lo que hace las relaciones fuertes. Si buscamos relaciones perfectas, por eso estamos solos. Por eso no tenemos amigos. Tú no tienes amigos, sí, porque tú buscas perfección en las personas. O sea, tú no la das porque no puedes darla, pero esperas de los demás perfección, esperas que nunca hayan problemas y dices, no, ya tuve un problema, me alejo para siempre. Pablo, vemos aquí que no planea quedarse en Roma, encarcelado, escribiendo cartas. Él quiere volver y al decir, prepárame alojamiento, está diciendo implícitamente, quiero ver con mis propios ojos cómo el Evangelio ha transformado a cada uno de ustedes en esta situación. Es ir más allá. Y Pablo aquí me está mostrando a mí y a ti cómo se ve un verdadero pastor. Un verdadero pastor no es el que va todos los días a tu casa a comerse tu comida y a orar por ti cuando te duele el retortijón porque comiste muchas quesadillas o qué sé yo, ¿no? Un verdadero pastor, mis hermanos, espera ver frutos reales en el corazón de sus ovejas. O sea, a veces, que dicen, no, es que se están durmiendo y los hermanos, la prédica y ya los sugieres están pensando qué método utilizar para despertarlos cuando se están durmiendo y les digo, no, tranquilos, no tienen que hacer eso, hermanos. O sea, en sueños también habla Dios y así, ¿no? O sea, mi meta no es solamente que escuchen la enseñanza toda completa y que la sepan repetir así como esto es lo que predicó el pastor de esto, punto número 1, punto número 2, la palabra griega significa esto y lo otro. La verdad, esa no es mi meta, eso no es mi objetivo. Ni que todos vean las enseñanzas en YouTube y tener quién sabe cuántos views en las predicaciones. En realidad ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que lo que se predica se lleve a la práctica. O sea, ahí un pastor está realizado. Cuando aquello que está predicando está haciendo efecto en las vidas de las personas.
Cuando escuchas a una esposa que dice, sí, mi esposo cuando llegamos era, pero ahora ha cambiado. Ahora el Señor lo está transformando. Ahora hay ajustes en nuestra vida, etcétera, o viceversa, ¿no? Pastor, mi esposa no quería ni venir, ¿no? Me la traje aquí a la fuerza, y no estoy diciendo el testimonio de nadie, pero ahora mírela, está sirviendo al Señor, está ardiente en el Señor. Ese tipo de cosas traen gozo a los pastores. En la iglesia pueden haber ofensas, de hecho, seguramente aquí las habrán entre nosotros, pero es precisamente allí, en la comunidad de creyentes, donde se pone a prueba todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido. O sea, cuando haya una ofensa entre nosotros, sea en el ministerio o en la casa de alguien, ahí es cuando se ve realmente si hemos aprendido algo acerca del evangelio, acerca de la vida cristiana. Porque luego se ven personas que saben mucho de la Biblia, pero pues a la hora de perdonar se les olvida todo, se queda solamente acá y no baja ni acá ni a las acciones tampoco. No basta solo con predicar acerca del perdón. Este tipo de mensajes son mensajes muy sencillos, por decirlo de alguna manera, que incluso ya sabemos de lo que vamos a hablar, ¿no? Cuando viste el título, perdonar como fuimos perdonados, ya sé, el pastor va a hablar del perdón y el domingo hablará del perdón también, ya sé, perdonar, hay que soltar. No basta solo con eso, no basta solo con decir amén, hay que practicarlo, hay que extenderlo, incluso a quienes nos han fallado. Un verdadero crecimiento espiritual no se mide en cuánta información tenemos en la cabeza, sino en cuánto perdonamos como fuimos perdonados. Y un verdadero pastor, decía como Pablo, espera ver resultados, espera que el evangelio haya transformado tanto el corazón de sus hijos espirituales que pueden ir más allá o que puedan ir más allá, que puedan vivir con gracia en la vida práctica, en los hechos. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este cierre de la epístola, aunque es breve, es profundo. Nos recuerda que la gracia de Dios, la gracia que nos salvó, transforma y restaura a individuos. Y no solo eso, además los injerta en una comunidad real, en una comunidad que está activa y que es diversa, que está formada por diferentes personas. Y Pablo aquí nos muestra que no está como un solitario espiritual. ¿Te fijas? Aparecen nombres allí como al final de la epístola a los Colosenses que acabamos de ver y de otras epístolas, lo cual nos comunica que él no era un solitario espiritual. La vida cristiana no se vive en solitario. Si alguien dice, no, pues yo vivo mi vida cristiana, no me congrego con nada, en ninguna iglesia, no tengo amigos, no, yo aquí, Dios y yo, pues se me hace que has de estar más grueso que Pablo. Porque Pablo siempre estaba rodeado de personas, aunque estaba en la prisión, siempre estaba rodeado de personas y de hermanos en la fe. Y si había algún soldado allí que no era cristiano, pues también a él se le predicaba y se ganó algunos para Cristo. Él se ve rodeado de un ejército de soldados de diversas trayectorias. Aquí vemos a lo que se conoce como un mosaico, ¿no? O sea, esos mosaicos que son pinturas o vitrales de diferentes colores, un rojo, un amarillo, un morado, no sé si ustedes los han visto por ahí, hay uno en las ventanas, están tapados, pero del otro lado los puedes ver. Ese mosaico se ve en la iglesia. Vemos a Epafras, quien no solo fue un intercesor, no solo fue celoso del crecimiento de las iglesias, como lo vimos en Colosenses, aquí lo vemos como un mártir en entrenamiento. ¿Qué voy a aprender de Pablo? Ya he oído sus sermones, ya he visto y ya he escuchado, pero ahora estoy viviendo con él lo que es estar encarcelado por Cristo. Y eso era entrenamiento para él. Porque en el primer siglo ser cristiano, ¿cómo te explico? No era ser popular y caminar en alfombras rojas y dar conciertos para que paguen la entrada para verme, no era ser celebridad, sino era ser un mártir. Era firmar tu sentencia de muerte. Así se veía el cristianismo en el primer siglo. Hoy no se ve así, literalmente dar la vida, pero igual hay sacrificios por hacer, no de esa dimensión, pero cada uno tenemos sacrificios que hacer. Y aquí él estaba siendo un mártir en entrenamiento, aprendiendo de Pablo cómo se sufre por él. Por eso Pablo lo llama compañero de prisiones. Es probable que estuviera en la cárcel, o sea, encarcelado junto con él, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Este detalle nos recuerda que la comunión verdadera implica compartir las cargas, incluso las cargas más pesadas. Mientras escribía esto Pablo a Filemón, tenía ahí a este compañero de prisiones, Epafras, junto a él, diciendo, este sí es un verdadero amigo, porque está conmigo en la prisión.
Estoy encarcelado por Cristo y Él está aquí conmigo. Y allí cobra sentido Gálatas 6:2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple amando a los demás con todo el corazón, amando a Dios, amando a los demás, llevando sus cargas. Así es como demuestro el amor a Dios y el amor a los demás, llevando sus cargas. Epáfras no solo era quien oraba de lejos y decía: Señor, te pido por mi hermano que está en necesidad. No, estaba dispuesto a sufrir con sus hermanos. Y es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama no solo a orar por nuestros hermanos, sino además de eso, a cargar con sus cadenas, a cargar con sus cargas. La pregunta es interna: si estamos dispuestos a quedarnos al lado de alguien en su peor momento. Porque en el mundo todos son tus amigos cuando tienes dinero, ¿no? Todos son tus amigos cuando te va bien. Pero ¿qué cuando estás en la quiebra, en la bancarrota? Ahí se acaban los amigos, pero en Cristo no es así. Al contrario, en Cristo, cuando estás en tu peor momento, puedes contar con tus hermanos, siempre y cuando los busques y les llames y les hagas saber que estás pasando por tu peor momento. Porque a veces cometemos esos errores de: estuve en mi peor momento y nadie estuvo conmigo. Pues si no le hablaste a nadie, no, o sea, ni vienes, entras y te vas, ¿cómo vamos a saber que estás en tu peor momento? Pero aquel que está pasándola mal, dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, llámeles para que les platique lo que está pasando y ellos puedan orar y la iglesia pueda abrazarte y pueda orar. También aparece aquí Marcos. Marcos, quien fue un abandonador de la obra, pero que después fue restaurado. Fue una decepción en un momento porque fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros, pero de pronto se regresó, los dejó tirados, los dejó botados en pleno viaje misionero, a él y a Bernabé, a su tío. Y cuando volvieron a planear otro viaje y Bernabé lo propuso, dijo Pablo: de ninguna manera Marcos va a venir conmigo porque es un rajón, término mexicano, ¿no? Del griego es un desertor. Entonces esto pues fue un problema entre ellos, se tuvieron que separar, etcétera. Pero vemos aquí que Marcos, aunque falló, aunque desertó del viaje misionero, no fue desechado por Dios. Y vemos después que aquí, que fue restaurado por la gracia, por el respaldo de personas como Bernabé y finalmente como el mismo Pablo, que lo tenía allí junto a él. O sea, a pesar de que me abandonaste, ahora estás aquí conmigo. Pablo estaba dando el consejo y él mismo estaba practicando el consejo. Faltó que dijera Pablo: mira, aquí tengo yo a Marcos conmigo, el que me abandonó, pero ahora me es útil para el ministerio. Haz lo mismo. Eso es lo que hace un pastor, ¿no? Predica lo que ha vivido y lo que vive. No demos por perdidos a quienes hoy parecen perdidos o inconstantes. Dios no escribe a nadie con un lápiz o con pluma indeleble. Siempre escribe así, ¿verdad? Para poder borrar nuestros errores. Y si tú eres Marcos, vuelve. Si conoces a un Marcos, espera con fe. Todavía hay espacio en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, para personas que necesitan una segunda oportunidad. Vemos también a Demas, quien lucha con el mundo o luchaba con el mundo, pero el mundo le ganó. En ese momento Demas estaba colaborando con Pablo, pero años después nos enteramos por la epístola primera a Timoteo que también abandonó a Pablo y se fue al mundo, se fue a Tesalónica. Aquí lo vemos entre los fieles, pero después desertó, abandonó. Y esa es una advertencia reiterada para todos, incluido yo mismo. Servir hoy no garantiza fidelidad el día de mañana. O sea, no puedo acomodarme con que, bueno, ya estoy sirviendo, ya todo bien. No. Es cuando más debemos de estar con las armas y con toda la armadura de Dios. Que hoy estemos firmes no significa que no debamos cuidarnos. El corazón, nuestro corazón, se puede desviar. Aun cuando nuestras manos estén sirviendo, nuestro corazón se puede desviar. Así que, ¿qué hacer? Pues mantengámonos humildes. Cuidemos nuestra comunión con Cristo, más que nuestra reputación en la iglesia. Repito, cuidemos nuestra comunión con Cristo más que nuestra reputación en la iglesia, porque a veces nos preocupamos mucho por nuestra reputación. Que piensen bien de mí, que hablen bien de mí, que crean que soy el más espiritual del mundo, aunque mi comunión con Dios esté hecho un desastre. No, lo uno lleva a lo otro. Y si hace falta comunión con Dios en nuestra vida, pues pidamos ayuda.
pastores, ayúdenme, hay algo que está estorbando en mi comunión con Dios y te podemos ayudar. A lo mejor es amargura, es falta de perdón, algún pecado que está oculto y podemos ayudarte a salir de él. Y ahí tu reputación, la verdad, está de sobra. Porque la única reputación que vale en la iglesia es la reputación de Cristo, y esa está intacta, su santidad está intacta. Alguien diga amén. Aparece también Lucas, quien fue médico, escritor tanto del Evangelio según San Lucas como el libro de los Hechos, observador, cuidadoso en los detalles, pero también un hombre espiritual, un hombre diligente, pero espiritual. No era un predicador de multitudes como lo fue Apolos, pero fue un testigo silencioso de todas las cosas que él vio. Y todo este testimonio dejó huella, es lo que tenemos acá. Y quizás tú no eres el que predica o el que canta, de los más vistosos, pero quizás sí estás documentando las maravillas que Dios está haciendo, empezando por tu familia, en tu casa, en nuestros hermanos, en el ministerio, y los has ahí documentando. Esa fidelidad se puede convertir en un legado. Hay personas que pasan a ya no estar entre nosotros, van a la presencia del Señor, pero son recordadas como la persona que siempre estuvo allí. Yo pudiera decir nombres aquí de personas que siempre han estado allí. Desde que empezamos la iglesia y antes, desde que nos conocemos, siempre han estado allí. Y sí se puede, mis hermanos. Yo he platicado con algunos de nosotros y de ustedes y me comentan los sacrificios que hacen para estar en la reunión y aclaro, yo entiendo que hoy es 4 de julio, yo entiendo que muchos salieron, ningún problema con eso, ¿no? Yo mismo me podía haber ido, pero me acordé que soy el pastor. Bueno. Hablo de sacrificios que se hacen para estar en la reunión. Platicaba en esos días con alguien que estaba trabajando muy lejos, decidió no tomar su hora de break, de comida, de lonche, para que le alcanzara el tiempo e ir comiendo en el camino, para que le alcanzara el tiempo para poder viajar desde donde estaba hasta su casa y luego desde su casa hasta acá y estar a tiempo para servir en el ministerio que le tocaba servir. Bueno, ¿eso de qué nos habla? Nos habla de fidelidad que deja huella. Nos habla de personas de las cuales decimos, siempre he estado allí. Es una persona con la que siempre podemos contar. Esa fidelidad puede ser tu legado. Y ser recordados, ¿no? Como este hermano siempre va, siempre está ahí, siempre está aportando, siempre se le ve. Tú y yo podemos estar escribiendo historia con nuestra fidelidad, como lo hizo Lucas. Versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y este versículo cierra la carta con una bendición, ¿qué podemos decir? Completamente cristocéntrica, centrada en Cristo, centrada en el Evangelio. No termina con demandas, no termina con reglas, sino con gracia. Esa misma gracia que transformó a Pablo, esa misma gracia que restauró a Marcos, que usó a Epafras, que hizo útil a Onésimo, es la gracia que ahora le dice a Pablo que esa gracia esté contigo, con los que están con ustedes. Esa gracia te va a capacitar para perdonar a Onésimo. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, mis hermanos, no solo salva, por supuesto, pero no solo salva, la gracia transforma, la gracia une, la gracia nos sostiene. En tu casa, con ese familiar difícil, cuando te juntas, ¿no? Ese familiar difícil. En la iglesia, con esa persona que te hirió, que no te saludó, que te ganó el asiento, qué sé yo, etcétera, ¿no? En tu pasado, con ese recuerdo que te acusa. Y es una realidad, mis hermanos. O sea, a veces platicas con personas que están heridas y cuando vas tratando de encontrar dónde estuvo, ¿no? Porque es lo que haces, lo que se llama troubleshoot, ¿no? O sea, ¿cómo se le llama? Solución de problemas, ¿no? Buscas dónde está. Si algo no está funcionando bien, dices, ok, pues ¿qué será? ¿Será este cable o el otro cable? Pues vamos a probar, ¿no? Este cable sí funciona, este cable no. Este sí es, hay que cambiarlo, ¿no? Estás buscando la solución de los problemas. Y cuando estás en ese proceso con las personas, te das cuenta de cuál fue el problema. Y dices, ahí estuvo el problema. Y son cosas tan, ¿cómo poder llamarles? ¿Triviales? No, es que el otro día el hermano, yo me quería sentar acá y me dijeron que me sentara allá. O yo estaba haciendo algo fuera de orden en la iglesia y me dijeron que no hiciera eso. O no me dejaron entrar a la hora de la adoración. Porque fui al baño, pero pues yo quería entrar y a ver, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Y qué es esto?
Ese tipo de cosas, ¿no? Por mencionar algunas. Y dices tú, oye hermano, pero pues no es la gran cosa. Ni te robó tu auto, ni tu casa, ni te golpeó. O sea, se puede pasar eso por alto, ¿no? Y se puede pasar eso por alto de corazón. O personas que dicen cosas, ahora me voy a poner yo como el malo de la película. No es que el pastor dijo algo desde el púlpito y lo dijo por mí. Pues sí, lo dije por ti, hermano. Por ti, por todos. ¿O qué? O sea, ¿no venimos a que Dios nos hable? Pues sí. Y lo que dijo es que es justo lo que yo estoy haciendo, es justo lo que estoy viviendo. Pues qué bueno, ¿no? Para que cambies, para que cambiemos. Digo, yo también cuando me expongo la palabra, pues Dios también me habla. Pero algunos lo toman por otro lado y lo toman como una ofensa, como que el pastor me odia porque está hablando de mis problemas desde el púlpito. La verdad, yo vengo a hablar de Cristo y de lo que Cristo hace. Y si tus problemas salen a relucir en el púlpito, pues resuélvelos, ¿no? O sea, pues arréglalo, pide perdón, cambia lo que debas cambiar. Es que el pastor dijo que un cocodrilo, el hombre que le habla mal a su esposa, entonces me estás llamando cocodrilo. Pues si le hablas así, pues sí, o sea, pero ya no le hables así. Cambia de ser un cocodrilo a ser así tiernito, ¿no? Así un borreguito, así una ovejita. Es con lo que nos compara la palabra de Dios. Y ahí se acaba el problema. Pero algunos se van de la iglesia porque el pastor confrontó mi pecado. Bueno, ¿te fijas? O sea, pues pásalo por alto, hermano. O sea, está bien, no te voy a volver a llamar cocodrilo. Ya, todo bien. Ya que cambies, pues ya te llamo ovejita, ¿no? La gracia no solo salva, decía, transforma, nos une, nos sostiene. Y esta gracia no es solo una teoría, no es solamente una bandera que estamos ahí ondeando. Es, mis hermanos, para usarla el día de hoy, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro pasado. El Evangelio no solo cambia a individuos, construye comunidades reconciliadas. Esta carta no cierra con un milagro poderoso, sino con el milagro cotidiano de un corazón transformado que elige el perdón, que elige la reconciliación, que elige ser fiel. Dios sigue escribiendo cartas con nuestra historia. ¿Te imaginas? La carta de David acerca de esta persona que lo ofendió, perdónalo. Dios sigue escribiendo cartas. Y cada vez que nosotros elegimos perdonar, que elegimos restaurar, que elegimos colaborar en el cuerpo de Cristo, estamos completando esa carta con nuestras decisiones. Porque a lo mejor tú te preguntas, ¿y qué pasó, pastor? ¿Sí lo perdonó o no lo perdonó? Bueno, en Colosenses que leímos, por ese testimonio en el capítulo 4, vemos que sí lo perdonó. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que están leyendo otros a través de nosotros? Esta carta es una carta única, sin mucha exposición doctrinal explícita, pero implícitamente está llena del Evangelio en acción. No encontramos declaraciones complejas, pero sí encontramos un amor que intercede por el pecador. Encontramos gracia que transforma a un inútil y lo vuelve útil. Encontramos un perdón que refleja a Cristo y restauración que une aquello que el pecado separó. A veces el mejor sermón, la mejor predicación no es la que se predica con palabras, sino la que se vive con decisiones, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Estamos llamados a vivir el Evangelio así como Filemón lo hizo, con obediencia práctica, con amor restaurador. Así que estemos dispuestos ya a perdonar. Y para concluir, mis hermanos, no seamos George Wilson, el hombre que cité al principio, el que murió con el perdón en la mano. Más bien seamos como Filemón, el que vive como alguien que ya fue perdonado, como alguien que extiende ese perdón, que está listo para extender ese perdón a otros. Y él nos deja esta epístola una pregunta abierta. ¿Estamos dispuestos a perdonar como fuimos perdonados? Y quizás, solo quizás, alguien vino a esta reunión peleado con su cónyuge. Y venían peleados porque no estuvo listo a tiempo, porque iba manejando muy feo, o mil circunstancias, ¿no? Bueno, esta es la oportunidad para que podamos aplicar ese perdón, o puede ser algo mayor, algo más grave. Te invito a que te pongas de pie. Y de una vez lo digo, en nuestras fuerzas no podemos, en nuestros sentimientos nunca lo vamos a sentir, pero en la gracia de Dios, ahí sí vamos a poder. Es en su gracia, esa gracia nos capacita para hacer lo que humanamente es imposible:
reconciliarnos, restaurar, caminar juntos. Señor, hoy venimos delante de ti. Quizás nos toca ser Filemón y alguien nos ha fallado, alguien nos ha ofendido, alguien ha abusado de nuestra confianza, alguien ha abusado de nosotros injustamente. Pero tal vez entre nosotros haya algún onésimo que necesita restaurar algo, que necesita reconocer que ofendió a alguien, pero que está apelando a esa gracia de Dios, a ese perdón de Dios. O quizás entre nosotros hay algún Pablo que está en medio de un pleito familiar, de un pleito entre hermanos, de un pleito ministerial. Sea cual sea el lugar de los que estamos aquí, hoy queremos recordar, Señor, que tu evangelio no es solo para ser predicado, que tu evangelio y tu perdón no son solo para ser escuchados en bonitos sermones, sino es para ser vivido. Y que cuando lo vivimos, ese evangelio transforma, ese evangelio renueva, restaura, trae gozo, trae confort, trae refrigerio. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti clamando por perdón. Si hubiera alguien entre nosotros que no ha creído todavía en ti, que no ha experimentado este perdón y esta gracia, perdón de pecados por tu sangre, Señor, que hoy podamos ser testigos de lo que tú haces, de cómo tú sigues todavía perdonando a los pecadores de cualquier pecado. Y si tú hoy quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero recibir tu perdón, solo reflexiona en que lo necesitabas y reflexiona en que Él es la propiciación por tus pecados. Él es quien se pone en tu lugar y perdona todos tus pecados. Y puedes decirle conmigo, Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar el precio que yo tenía que pagar. Gracias por interceder por mí ante el Padre. Solo tú, Jesucristo, eres el camino al Padre. Yo hoy te recibo y creo en que tu sacrificio es suficiente para perdonar mis pecados. Gracias por tu perdón y por hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor. Y hoy, aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, queremos meditar en cómo tú nos perdonaste y en cómo podemos aplicar esto que tú hiciste con nosotros para con otros. Así que medita por un momento, mi hermano, mi hermana, en lo que el Señor hizo en tu vida. Esa será la gasolina para que puedas llegar al perdón, a ese perdón que humanamente no crees que puedas otorgar. Pero hoy tu gracia, la gracia del Señor está contigo. Levanta tu voz, adora al Señor con nosotros. A causa de nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados por la redención de nuestro Cristo Jesús, y por eso estamos delante de Él dándole gracias por habernos redimido con su sangre, porque ahora somos perdonados. Tú nos limpias, Señor, cada día. Te damos gloria y honra, Señor, por este acto tan hermoso. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar.
pero a tus pies me humillé. Tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que
con un fuerte aplauso. A Él sea la gloria, porque por su amor inagotable podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando vivíamos en el mundo sin esperanza, el Señor nos renovó, dándonos esa esperanza en Cristo Jesús. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebramos el día en que Jesús vino a nuestro corazón para cambiarnos a una nueva vida en Él. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu